Saúl, David y Salomón, los tres primeros reyes de Israel. Uno fue condenado por perdonar, otro fue celebrado como héroe, pero fue un asesino y un traidor. El último fue llamado sabio, pero terminó hundido en excesos y superstición. 3 coronas, 3 caídas, y un mismo denominador. Un Dios iracundo, exigente de sangre, y un pueblo sometido al fanatismo. Saúl, el primer rey de Israel, no elegido por Dios, sino por un pueblo cansado de jueces y profetas. Samuel advirtió que un rey los oprimiría, pero la multitud insistió. Queremos un rey como las demás naciones. Y así nació la monarquía. Saúl fue ungido con aceite. Era alto, fuerte, pero inseguro. Al inicio tuvo victorias, pero pronto la historia gira hacia un episodio brutal que muestra el verdadero rostro de la Biblia. Samuel le transmitió la orden de Yahvé: ve y destruye a Amalek. Mata a hombres, mujeres, niños y bebés. No tengas compasión. Ese era el mandato del supuesto Dios de amor. Un genocidio absoluto. Y Saúl marchó a la guerra. Pero al ver a los pequeños, al ver inocentes que nada sabían de guerras ni de reinos, le remordió el corazón. No pudo hacerlo. No pudo levantar la espada contra los niños. También perdonó al rey Agag, tal vez para mostrar clemencia, y esa misericordia fue su condena. Cuando Samuel lo supo, no celebró la humanidad de Saúl, la atacó con furia. Con ojos de fanático, lo acusó de desobediencia. Y allí pronunció la sentencia: Dios se arrepiente de haberte hecho rey. El profeta, cegado por la fe, tomó la espada y él mismo descuartizó al rey Agag, cumpliendo la orden sangrienta que Saúl había rehusado. Samuel aparece en este relato no como un sabio, sino como un fanático iracundo, como los inquisidores que siglos después asesinarían en nombre de la fe. Aquí está la paradoja. Saúl no fue condenado por ser cruel, sino por haber sido humano. No por matar inocentes, sino por no matarlos a todos. Esa es la moral de la Biblia. Un Dios que exige sangre infantil y un profeta que celebra la masacre. Desde ese momento Saúl fue abandonado. Los textos dicen que el Espíritu de Dios lo dejó, y en su lugar vino la locura, la envidia contra David, los intentos de asesinato, la desesperación, hasta su muerte en batalla, lanzándose sobre su propia espada. El primer rey de Israel terminó derrotado y rechazado, no porque fuera monstruo, sino porque en un instante eligió la compasión, y la religión no se lo perdonó. Ese es el verdadero mensaje. Cuando la bondad se enfrenta al fanatismo, la religión siempre elige el fanatismo. Y por eso Saúl no es un héroe, sino un recordatorio de lo que ocurre cuando los hombres se someten a dioses sedientos de sangre. ¿De verdad el reino de un héroe como David, elegido por Dios? ¿O solo un caudillo que la historia convirtió en mito, aunque tal vez ninguno de los dos haya existido? La Biblia nos pinta a David como el pastor humilde, que derrotó al gigante Goliat con una honda. Pero más allá del relato, no existen pruebas arqueológicas ni de Goliat, ni de esa batalla. Lo que sí muestran las investigaciones es a un líder tribal que, con guerras y sangre, unificó clanes bajo su control. El rey David no era un rey justo, era un rey tiránico. Por sus bajas pasiones mandó al frente a Urías, solo para quedarse con Betsabé. Eso no es digno de un elegido por Dios. Eso es arbitrariedad, despotismo. Y eso es lo que realmente cuenta tu Biblia. David fue un conquistador, un hombre de guerras, un político ambicioso, que la religión convirtió en modelo espiritual. La religión lo elevó como modelo espiritual, maquillando su tiranía como si fuera virtud divina. David no fue un héroe espiritual, ni siquiera un caudillo histórico comprobado. Era un mito usado para sostener una historia sagrada. Un mito elevado a mito para sostener una historia sagrada que nunca existió. David no fue un héroe espiritual, ni un caudillo histórico. Fue un mito usado para sostener una historia sagrada que nunca existió. Vamos, te leo en los comentarios. Dicen los creyentes que Salomón fue el hombre más sabio de la historia. ¿Pero fue así o fue el mayor fraude de la Biblia? La Biblia afirma en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, que Dios le dio un corazón sabio y único en la historia. ¿Pero es verdad?
El famoso juicio de Salomón lo pintan como ejemplo de sabiduría. Pero, ¿era realmente sabiduría divina o simple teatro para ganar fama? El supuesto sabio vivía rodeado de oro, tesoros, banquetes y excesos. ¿De verdad ese es el modelo de un líder de Dios? Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Eso no es sabiduría, es puro descontrol, puro poder político y ambición. Y lo peor, el hombre más sabio de Dios terminó construyendo altares para dioses paganos como Astarte, Moloch y Quemos. El más sabio de todos terminó inclinándose ante dioses falsos. Entonces, ¿de qué sirvió la sabiduría divina? Su legado no fue grandeza, fue división. Tras su muerte, el reino se partió en dos: Israel al norte y Judá al sur. Al final, el gran sabio dejó un reino roto, una fe traicionada y un legado de ruina. Salomón, el más sabio según Dios, pero en realidad un rey contradictorio, idólatra y fracasado.